En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Una vez más, el Señor nos permite y nos da la oportunidad de encontrarnos a través de Radio Ágape y compartir juntos la preciosa persona y presencia de nuestro bendito Señor Jesucristo. Soy su hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, dispuesto una vez más para que sigamos comentando las Escrituras, pero no para conocer simplemente historia bíblica o profecía bíblica o moral cristiana o ética cristiana, sino por sobre todas las cosas, encontrarnos con nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Este libro tiene por propósito, para eso fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, tiene por propósito darnos a conocer a Cristo. Ese es su objetivo principal y fundamental. Así lo dijo el propio Señor Jesús. Dijo en sus propias palabras: Moisés escribió de mí. Y estamos precisamente en uno de esos libros que escribió Moisés, el libro de Génesis. Estamos en el día de hoy dispuestos a comentar los capítulos 6 de Génesis hasta el capítulo 9. 4 capítulos donde se nos relata la historia del patriarca Noé, del cual ya hemos estado comentando en el programa anterior. Este es nuestro programa número 15 y lo dedicaremos este programa para comentar estos 4 capítulos que nos narran de una manera extensa la historia del patriarca Noé, y por sobre todo, por eso le dedica varios capítulos Moisés a esta historia, sobre todo por el gran acontecimiento del diluvio que cambió la historia, que cambió, incluso trastornó la geografía y lo que hoy día conocemos como las condiciones de vida. Fueron cambiadas radicalmente y drásticamente, como esperamos comentar a medida que desarrollemos este programa. Pero antes de empezar, como es nuestra sana costumbre, vamos a orar a nuestro Padre, usando en esta oportunidad, o inspirándonos, mejor dicho, inspirándonos en una hermosa canción de nuestro hermano Jaime Murrell. Aprovechamos de hacer un homenaje póstumo a nuestro querido hermano, que nos bendijo con tantas canciones. Son un poquito antiguos para las nuevas generaciones, sin embargo, las alabanzas al Señor, especialmente cuando tienen un tono de oración, nunca pasan, siempre están presentes y son vigentes. Así que comencemos nuestro programa de hoy, nuestro programa número 15. Comencémoslo con esta oración donde mi hermano Jaime Murrell le dice al Señor: aquí estoy. Que esa también sea nuestra actitud en este día. Que podamos decir al Señor: aquí estamos, Señor. Aquí estamos una vez más, dependientes de ti, esperanzados en ti, para que tú nos reveles a tu Hijo. Que abras, por tu Espíritu Santo, nos abras este precioso libro, las Sagradas Escrituras, la Biblia, para que podamos encontrarnos en sus páginas y en sus letras con tu maravilloso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos juntos con esta oración cantada de nuestro hermano Jaime Murrell: aquí estoy. Aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia.
estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Oh, toma mi ser. Entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso después de esta hermosa oración cantada. Aquí estamos, Padre, a los pies de tu Hijo, para conocerlo por medio de las Escrituras. Muy bien, como habíamos anunciado, hoy día comenzaremos a comentar los capítulos 6 de Génesis, el capítulo 6, que abarca la historia de Noé y del diluvio hasta el capítulo 9. Así que intentaremos destacar algunas cosas de estos 4 capítulos: Génesis capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9. Vamos a comenzar. Recuerden que en el programa anterior ya dijimos algunas cosas acerca del patriarca Noé. Él representa la 10ª generación desde Adán, y comentamos ya que Noé es figura de Cristo, es un tipo de Cristo, porque con él ya fue profetizado que vendría un descendiente de Noé que nos traería el verdadero descanso, el verdadero alivio. Así que ya estuvimos comentamos también el versículo 8 del capítulo 6, donde en contraste con toda la maldad que se desató en los días previos al diluvio,
dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y comentamos en el programa anterior, basado en el texto de Hebreos capítulo 11, que fue por la fe que nuestro hermano Noé halló gracia ante los ojos del Señor. De la misma manera como nosotros hallamos gracia ante los ojos del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Así que se agrada a Dios por medio de la fe. Bendito sea el Señor. Muy bien, quisiera entonces, comentando, basándonos en Génesis capítulo 6, explicar las razones que tuvo Dios para decidir tomar una decisión drástica, tremenda, extraordinaria, una decisión inmensamente grande de terminar con toda la raza humana. Y solo halló gracia ante sus ojos el patriarca Noé, quien junto a su familia fueron los únicos que fueron salvados, que sobrevivieron a esta catástrofe, a este cataclismo que la Escritura describe como el diluvio. La razón la vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1, y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿En qué consiste entonces esta decisión divina tan drástica de poner fin a la existencia de la raza humana? No es otra, a la luz de los versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Génesis, que se ha producido una mezcla entre estos dos linajes que veníamos relatando en los programas anteriores. Por una parte, el linaje de Caín, cómo la maldad iba increciendo, cómo la violencia se iba multiplicando, cómo la venganza iba aumentando. Y por el otro lado, por el lado de Set, hijo de Adán, va desarrollándose un linaje, el linaje de la fe, ¿no? Abel, Enoc, el mismo patriarca Noé. Entonces, pero las cosas se pudren, se corrompen de manera completa cuando tenemos esta mixtura, cuando tenemos este cruce entre estos dos linajes. Vamos a decir en buen chileno, cuando se produce esta mixtura, todo se pudrió, todo se echó a perder y todo se corrompió. Y entonces Dios dice: yo no voy a contender para siempre con el hombre. Mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Porque él es carne, porque él es corruptible. Y por lo tanto, dice Dios, voy a poner un plazo que lo vamos a llamar ese plazo, un plazo máximo de 120 años. La verdad que fue un poquito menos que 120 años, pero como plazo máximo Dios pone 120 años y como tiempo del tiempo de su paciencia. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento un texto y vamos a ver entonces cómo este tiempo es llamado el tiempo de la paciencia de Dios, para ver si hay arrepentimiento, si hay un cambio en la humanidad, en la sociedad de aquel entonces, de tal manera que Dios cambie de decisión al ver arrepentimiento. Entonces dice que vio Jehová, capítulo 6, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Al corromperse todo, entonces lo único que fue creciendo fue la maldad. Y que todo, ¿qué más vio Dios el Señor? Que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal.
Aquí entonces la maldad se hizo mayoritaria, la maldad se hizo, lo copó todo, se multiplicó, lo corrompió todo. Y entonces dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí hay un primer aspecto que quisiera comentar, este versículo 6 de Génesis capítulo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Esto llama la atención porque nosotros sabemos que Dios no es hombre para arrepentirse. Dios conoce perfectamente todas las cosas, por lo tanto sus decisiones están plenamente tomadas con absoluto conocimiento y claridad de todas las cosas. Por eso que Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces, ¿por qué dice el texto acá, se arrepintió Jehová? Y lo quiero comentar porque esto tiene que ver con Cristo, tiene que ver con conocer el carácter de Dios. ¿Cómo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es Dios nuestro Padre? ¿No? Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es también nuestro Padre. Queda claro, hermanos, que Él no se arrepintió de haber hecho el hombre. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Dios va a continuar a través de Noé. Si Dios se hubiese arrepentido de la manera como nosotros entendemos el arrepentimiento, entonces Dios habría puesto punto final a toda la raza humana. La historia humana y la historia de la tierra habría terminado con la extinción de la raza humana. Pero no es así. Vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y cuando Dios decide destruir la tierra y la humanidad, también decide salvar a Noé y a su familia. Como ya hemos comentado, Dios, 8 personas fueron salvadas en el arca. 8 personas fueron salvadas por agua. Esa va a ser la expresión que usa la Escritura. Así que está claro que Dios no se arrepintió de haber creado. Entonces, ¿cuál es el sentido en que tenemos que tomarlo? Y que a mí me parece bien importante comentarlo para que conozcamos las características y el carácter de nuestro Dios. Quiero leérselos en otra versión. En otra versión no usa la palabra se arrepintió. Dice así: el Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra, y esto llenó su corazón de tristeza. Me parece que ese es el sentido, ¿no? Ese es el sentido de lo que estamos comentando. Repito, entonces el Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra, y esto llenó su corazón de tristeza. Esto nos habla de un Dios que se duele. Esto nos habla de un Dios que siente, que tiene sentimientos y que experimenta emociones. La definición de los dioses griegos es que los dioses griegos son impasibles, no sienten, no tienen emociones. Pero el Dios de la Biblia, nuestro Dios, nuestro Padre, sí siente, sí tiene emociones, sí expresa y experimenta sentimientos. Cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, la Escritura dice que el cielo se abrió una vez que el Señor fue bautizado, y que el Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado en el cual experimento alegría, en el cual experimento felicidad, gozo, bienaventuranza. Así que me parece importante destacar esto, ¿no? No es en el sentido como entendemos el arrepentimiento, como realmente retractarse de una decisión tomada. No. Pero sí Dios lamentó. A Dios le dolió en su corazón. Y por supuesto, Dios había visto anticipadamente esta escena de la sociedad
antidiluviana. Por supuesto que sí, pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo, llegado el momento. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que nuestros padres han de morir, han de partir a la presencia del Señor. Y ya lo sabemos, lo tenemos como un conocimiento. Pero otra cosa es cuando llega el momento y lo tenemos que vivir y experimentar. Y entonces, a pesar de que lo sabíamos, experimentamos lamento, dolor, tristeza. Estamos hechos a la imagen de Dios. Dios siente, Dios se alegra. En Efesios capítulo 1, cuando dice que a Dios le plació, dice, por el puro afecto de su voluntad, Él nos consideró en Cristo antes de la fundación del mundo. Cuando en Efesios capítulo 1 está revelándose el propósito de Dios, también esa expresión, según el puro afecto de su voluntad, dice, porque a Él le dio alegría hacer, porque a Él le produjo alegría. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Padre, que Él experimenta gozo. ¿Cómo Cristo soportó la cruz? Dice, por el gozo puesto delante de Él. Y cuando nosotros, el Señor puede ver el fruto de la cruz, puede ver el fruto de su sufrimiento, una vez que puso su vida en expiación, Él experimenta gozo de saber que ese sacrificio no fue en vano. Bendito sea nuestro Señor. Recuerde que el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. El Señor Jesucristo, como hemos dicho en programas anteriores, es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Así que, ¿cómo es Dios nuestro Padre? Dios nuestro Padre es exactamente como es nuestro Señor Jesucristo. Así que quería comentar ese texto, me parece importante destacarlo, para entonces entender correctamente cuál es el sentido, ¿no? Yo diría que la palabra "y se arrepintió Jehová" no es la mejor palabra para entenderlo, pero sí podemos, como dice esta otra versión, se lamentó, el Señor lamentó. Pero sabemos entonces que Él no ha desistido de su propósito, porque luego de tomar esa decisión dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el versículo 9 del capítulo 6 continúa este párrafo, y entonces dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. 3 descripciones maravillosas de nuestro hermano. Habíamos comentado la vez pasada que es la primera vez que en la Escritura aparece esta expresión que un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Y ya explicamos que es por la fe. De la misma manera, tenemos que decir entonces que cuando dice que Noé era varón justo, tenemos que entenderlo que era un varón justificado por la fe. Varón justificado por la fe. Y que era, dice otra versión, dice que era honrado entre su gente. Una persona honrada, ¿no? Reconocida como una persona de fe. Y por segunda vez, lo mismo que se había dicho respecto de Enoc, que caminó con Dios, también de Noé, se dice, con Dios caminó Noé. Se reitera en el versículo 11 que se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, ¿no? Tal como habíamos leído antes. Dios observó la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, y aquí quiero otro elemento que quiero destacar, porque esto está a través de toda la Escritura, y es que este juicio, esta destrucción que Dios va a llevar a cabo por medio de este cataclismo producido por un diluvio, es un acto de amor de Dios. Si Dios no interviene, si Dios no hubiese intervenido, hasta Noé mismo se habría corrompido. Es decir, Dios no podía esperar hasta que todo se pudriera
Dios tenía que, en su gran amor por fidelidad a su propia voluntad y a su propósito, Él ya había comprometido su pacto allá en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer, que la simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás en su cabeza. Dios tenía que permanecer fiel a su pacto, a su promesa, a su propósito, a su voluntad. El Cordero estaba preparado, nuestro Señor Jesucristo estaba preparado para morir desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué es lo interesante? Que Dios entonces tenía que, por un acto de amor, intervenir antes que se corrompiera absolutamente todo. Porque ahí sí que entonces tendría que haber destrucción completa. Atención entonces, queridos amigos y amigas. Cuando la maldad llega al colmo, es decir, cuando la maldad ya entra en un punto de no retorno, donde hágase lo que se haga, nada cambiará el curso de las cosas. Cuando la maldad ya ha tomado lugar de tal manera que no hay posibilidad de revertir la situación, Dios, en un acto de amor inmenso, Dios interviene para impedir, para evitar que se corrompa absolutamente todo, y ahí sí que tendría que haber destrucción completa. Por lo tanto, cuando Noé encuentra gracia ante los ojos del Señor, el Señor entonces decide intervenir para que no se corrompa absolutamente todo y continuar a través de el patriarca Noé con su propósito, con su plan de redención. Bendito sea el Señor. Y esto entonces quisiera en este punto que nos traslademos al Nuevo Testamento para escuchar al propio Señor Jesucristo. Recuerde que Jesucristo es descendiente de Noé, es un hijo de Noé. En Mateo 24, en uno de los evangelios, el primer evangelio, Mateo 24, versículos 37 al 39, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de su segunda venida, dice en el versículo 37, dice: «Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Mire qué interesante, porque de alguna manera nos está advirtiendo el Señor que la sociedad humana, la raza humana, ya no es la época del patriarca Noé, sino que ahora no es en la época antidiluviana, sino ahora en la época inmediata al regreso del Señor, estará como en los días de Noé. ¡Qué tremendo! Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que la sociedad, la humanidad volverá a estar en un grado de corrupción total, en un grado de maldad multiplicada. Y por lo tanto los Noé de hoy tendrán que estar apercibidos y tendrán que estar alertas, vigilantes. Velad y orad será el consejo de nuestro Señor para los Noé de hoy. Y sigue entonces en el versículo 38 de Mateo 24, nuestro Señor diciendo: «Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». ¿Qué te parece? Tremenda declaración. Es decir que la venida de Cristo, al igual que el diluvio, va a encontrar a la sociedad humana, a la raza humana, viviendo como en los días de Noé. ¿Cómo se vivía en los días de Noé?
Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La historia volverá a repetirse. La historia volverá a repetirse. Nuevamente estamos llegando al colmo de la maldad. Al igual que en los días de Noé, la sociedad de hoy está llegando al colmo de la maldad. Y puesto que Dios, en su gran amor, no puede permitir que se corrompa todo, que se pudra todo, Él va a intervenir, ya no con el diluvio, sino ahora con la venida de su Hijo. ¿Recuerdan la profecía de Enoc? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles para hacer juicio. Así será entonces también en este tiempo. Y una vez más vemos este principio. Cuando la maldad llega al colmo, cuando la maldad llega a un punto de no retorno, donde la situación no es posible revertirla de ninguna manera, no queda otra respuesta que el juicio de Dios. De manera, queridos hermanos y amigas, que el juicio de Dios, los juicios de Dios son justos. Este es un axioma que tú lo ves a través de toda la Escritura. Así se explica la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Así se explica la destrucción de la raza humana en los días del diluvio. Así se explica la destrucción de los impíos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la maldad llega al colmo, cuando la maldad llega a un punto de no retorno, no queda otro lugar, no cabe otra cosa que el juicio de Dios. Y cuando el juicio de Dios cae, ya entonces no es tiempo de arrepentimiento. El juicio de Dios no va a producir arrepentimiento. No lo produjo en los días de Noé, ni lo va a producir tampoco cuando el Señor regrese. Ya no es tiempo de salvación. El tiempo de juicio ya no es tiempo de salvación. Por eso el escritor a los hebreos nos dirá: hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy. Este es el momento en que Dios también encuentra en ti gracia como la encontró en Noé. ¿De qué manera? Porque Noé le creyó a Dios. Porque por la fe Noé miró la salvación que solo puede otorgar la fe en el Señor Jesucristo, la fe en nuestro Salvador. Así que era importante hacer este paralelo, porque el Señor lo hizo, ¿no? Lo hizo. Y sepas tú entonces que esta multiplicación de la maldad está prevista por Dios, ¿no? Y estamos entrando en un punto peligrosísimo. Cuando la maldad llega al colmo, no queda más lugar que para el juicio de Dios. Pero a los que hayan gracia ante los ojos del Señor, como fue el caso de Noé por la fe, en ese caso también nosotros, el Señor tiene preparada salvación para nosotros, como la tuvo para Noé. Y mira qué hermoso, no solo para él, sino para toda su casa, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas salvadas por agua. Las mismas aguas que vinieron para destruir a la humanidad fueron aguas de salvación para los que están en el arca, para los que están en Cristo. Alabado sea el Señor. Muy bien, vamos a hacer un descanso en este punto y tenemos otra canción muy hermosa. Oramos con la canción de nuestro hermano Jaime Murrell, titulada Aquí estoy. Pero ahora vamos a decirle al Señor: aquí estás. Ya no solo que nosotros estamos aquí, sino mire qué glorioso. Hay una canción en español
La canción original está en inglés, pero vamos a poner la canción en español, titulada en inglés Waymaker, que en español está titulada Aquí estás. El Señor está aquí, el Señor está presente, el Señor está accesible a todos los que por la fe se acerquen a Él. Así que digámosle al Señor con esta hermosa canción, aquí estás, y hagámoslo juntos para bendecir el nombre del Señor. Adelante entonces con esta hermosa canción, aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, para este segundo bloque de nuestro programa, segundo bloque y último de nuestro programa número 15, donde estamos comentando el capítulo 6 del libro de Génesis, que abarca la historia de Noé y del diluvio hasta el capítulo 9, 4 capítulos dedicados a este momento trágico de la historia, pero también de salvación. Hemos comentado el carácter de Dios para explicarnos la frase esa aparente contradicción, puesto que dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y hemos explicado también que los juicios de Dios no son otra cosa que actos de amor, aunque a nosotros no nos pareciera así. Pero está claro en la Escritura que Dios, en un tremendo acto de amor, tiene que intervenir para detener la maldad. De otra manera, la corrupción sería completa y total. Y aprovechando entonces de eso, de este paralelo que hay entre los días de Noé y los días previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, fíjense ustedes lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3, comentando la destrucción de, vamos a decir así, de este primer mundo, del mundo antidiluviano, y cómo se anuncia a la vez, se hace un paralelismo con la destrucción del mundo actual. Entonces dice el capítulo 3 de Segunda de Pedro en el versículo 5, hablando respecto de los burladores que se mofan de la promesa del regreso del Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Se mofan porque ha pasado el tiempo, ¿no? La iglesia lleva proclamando 2000 años, lleva proclamando la segunda venida de Cristo. Entonces los burladores dicen que ya este es un cuento, ¿no? Ya lo predicaba mi abuela y lo predicó mi padre y ahora lo predican ellos y esto es un cuento de nunca acabar, que nunca ocurre, que nunca se cumple. Dice entonces 2 de Pedro 3:5, dice, estos ignoran voluntariamente, o sea, lo hacen a sabiendas, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, ¿no? Porque Génesis dice que la tierra seca emergió del agua y por el agua subsiste. Dice entonces el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y usa la expresión el mundo de entonces, porque como dijimos es un cataclismo de tal envergadura, de tal naturaleza, que trastornó y cambió absolutamente toda la vida, incluso la geografía de la tierra, incluso el clima, las condiciones de vida, etc. Fue una transformación completa. Entonces mire cómo dice ahora en el versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora. Entonces esto es muy interesante porque los cielos que existen ahora no son exactamente iguales a los cielos antidiluvianos. La tierra que existe ahora no es exactamente igual a la tierra antidiluviana.
Por supuesto no estamos refiriendo a las condiciones climáticas o de vida. El planeta es uno solo y los cielos son los mismos, pero han cambiado. Entonces dice, es interesante como lo dice Pedro, los cielos y la tierra que existen ahora, los que existen ahora no son los mismos cielos y tierra que existían antes del diluvio. Pero estos cielos que existen ahora, puesto que la maldad, al igual que como en los días de Noé, se ha multiplicado y va a llegar a su colmo, ¿qué dice? Dice Pedro, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, amigos y amigas, que la destrucción de la sociedad actual, o como dice acá, la perdición de los hombres impíos, no va a ser ahora por agua, sino va a ser por fuego. Pero otra vez, esto tiene un doble significado. Por una parte es juicio, pero por otra parte es purificación. Dios no puede permitir la destrucción total. Dios no puede permitir la corrupción total. Dios no puede permitir que todo se pudra. Por lo tanto va a intervenir. Y entonces, ¿por qué es la demora? ¿Por qué estos burladores están equivocados a pesar de que han pasado 2000 años? Entonces Pedro dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal como Dios dio, antes de llevar a cabo esa decisión drástica, 120 años, el tiempo de su paciencia, para que el hombre se vuelva a Dios. Dios no retarda su promesa, dice Pedro. La promesa del segundo advenimiento de nuestro Señor en la tierra no está atrasado. No lo tengas por tardanza. Es Dios que no quiere la perdición de nadie. Es Dios que no quiere la muerte de nadie. Es Dios que quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué frase más maravillosa? Que todos procedan al arrepentimiento. Así que no tomes el regreso del Señor por tardanza, sino tómalo como un tiempo de salvación, un tiempo aceptable. Porque cuando venga el juicio, y va a venir, Apocalipsis da cuenta, el libro de Apocalipsis da cuenta de esos juicios en que Dios por medio de fuego va a purificar el planeta, ¿no? Dios tiene que destruir tantos virus, tantos males, tanta cosa que ha surgido como resultado y como consecuencia de la maldad, tanta injusticia, tanta perversidad. Va a purificar, y al igual que como con Noé comenzó el mundo de nuevo, comenzó un nuevo comienzo, un nuevo origen, así también la tierra, la humanidad, comenzará una nueva era, un nuevo mundo. Y lo dice Pedro, dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Oh, qué palabras más alentadoras. Estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Esa es su promesa. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales va a morar la justicia. No es ese el anhelo de siglos, no es ese el anhelo milenario de todas las gentes por un mundo de justicia, de paz, de armonía. Pues bien, ese cielo llegará con Jesucristo en su segunda venida. Él es nuestro Noé, que nos aliviará de nuestros trabajos forzosos, penosos, trabajosos. Claro, Él lo traerá, Él nos aliviará e introducirá a la raza humana
a los suyos, a los que creen en Él, a un mundo nuevo, de justicia, de paz y de armonía. Bendita es la palabra de Dios. Así que era importante entender los juicios de Dios y, amigo, entender también que viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios, pero hay salvación. Hay salvación. No alcanzamos a ver la salvación en el programa de hoy, pero lo continuaremos en nuestro próximo programa. Cómo Dios, ocupado en su siervo Noé y su familia, dispuso y proveyó salvación. Hoy hay salvación y hoy es el tiempo aceptable. Puesto que en este día te has enterado de que Dios pondrá fin a la maldad en este mundo, que Dios va a purificar con fuego este planeta y a la raza humana, puesto que estás consciente ya por lo que hemos conversado hoy en este programa, entonces es hora de venir a Cristo. Es el tiempo aceptable hoy. Recuerda, cuando los juicios caen, no es tiempo de arrepentimiento. Nadie se arrepiente. Nadie se retracta. La gente es capaz, en medio del juicio, de levantarle el puño a Dios. Así dicen los juicios en Apocalipsis. Aún así, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Hoy es ese día de salvación. Hoy es ese día de victoria para ti y para todos nosotros. Hay una provisión del Señor. Hay un arca a la cual podemos entrar y podemos ser guardados en ella del juicio. Y que esas mismas aguas que vienen para destruir a los impíos se convierten en aguas de salvación, se convierten en un bautismo para nosotros, un bautismo de salvación para los que estamos en el arca. El arca es Cristo. Así lo veremos en nuestro próximo programa. El arca de Noé, el que Dios le mandó a construir. Y mientras se construía el arca, Dios en su paciencia esperaba la reacción de la gente. Que el arca también se llenase de personas que escuchaban el mensaje. Recuerde que Noé es pregonero, es calificado como pregonero de justicia, predicador de la justicia que se recibe y que se obtiene por la fe. Bendito sea el Señor. Hasta aquí vamos a quedar con nuestro programa de hoy. Es poco lo que avanzamos en el capítulo 6, pero no estamos apurados. Queremos más bien ir dejando las cosas claras y que el mensaje pueda llegarte con claridad y con nitidez, y esperamos con el poder del Espíritu Santo toque tu corazón y puedas reaccionar para salvación. Dios no retarda su promesa. Si es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, por la iglesia, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si del juicio no escapa ni la iglesia también es juzgada, no para condenación, por supuesto, sino para purificación, para santidad. Pero si aún la iglesia está sujeta a la disciplina del Señor, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Ven a Cristo, sálvate, escapa por tu vida viniendo al arca que es Cristo. Hasta aquí nuestro programa. Benditos somos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.